grabar en esta computadora. Perfecto. Ya. Bueno, sean todos bienvenidos. Estamos procediendo a iniciar esta clase del taller de PTU. Ya nos saludamos con Eduardo, que hasta aquí ha sido el único que ha llegado. De todas maneras, como ya saben, la clase está siendo grabada, así es que no hay ningún problema en que accedan a eso posteriormente. ¿Ya? Y si hay consultas, por supuesto que tratamos de hacer lo posible a través del correo. Como les dije la última vez que les hablé al respecto, ahora tenemos un poquitito más de tiempo, no es tanto más, pero teniendo ese poquitito más de tiempo podemos entonces dedicárselo con más seguridad a ustedes. Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a iniciar la presentación. Ahí tenemos. Bienvenidos Juan Esteban y Ángelo, que se acaban de incorporar. Tenemos entonces en el objetivo de aprendizaje reforzar las propiedades del logaritmo a partir de la resolución de ejercicios de manera directa, ¿cierto? Mecánicamente hablando, y a través de la resolución de problemas. Entonces, conocido el objetivo, la idea sería de que obviamente recordemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como ya se lo indiqué, vamos a reforzar algunas propiedades del logaritmo, pensando en que en la posterior clase de PTU, o sea, en la posterior clase de matemática, también van a volver a trabajar con esto. Entonces, la idea es que vaya quedando lo más claro posible. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿alguno de los presentes se acuerda de la definición del logaritmo? Estamos hablando de una igualdad, si ustedes lo recuerdan. En el fondo, ¿qué había que hacer con el logaritmo para saber cuál era su resultado? Hay que recordar que el resultado del logaritmo es igual al exponente de una potencia. Perfecto. O sea, dicho de una manera más corta, lo mismo que dijo su compañero, en el fondo se trata de transformar, ¿cierto? Tomo la expresión del logaritmo, la transformo en potencia, y eso entonces me conduce sin ningún problema hacia el resultado del logaritmo, y eso es lo que conocemos como la definición del logaritmo. ¿De acuerdo? Bien recordado, Eduardo. Ya, entonces ahí tenemos la expresión. El logaritmo de b con base a es igual a x, y por consecuencia, reacomodando cada uno de los componentes, tenemos entonces que a elevado a x es igual a b. Ya, vamos a recordar entonces un ejercicio. Tendríamos en este caso el logaritmo de 1 sobre 32 con base 2. ¿Cuál sería el resultado de este ejercicio? Juan Esteban, ¿recuerda algo de eso? Espero que no esté atendiendo a algún paciente. ¿Cuál sería la base si lo transformo esto en potencia, Juan Esteban? ¿Estás ahí, Juan Esteban? La base sería 2. La base de la potencia sería 2, efectivamente. ¿Ya? ¿Y qué lugar toma el 1, la fracción 1 partido sobre 32, Ángelo? ¿Quedaría como exponente o quedaría como resultado de la potencia? Como resultado. Muy bien, Ángelo. Por definición, como lo acabamos de recordar entonces, tienen toda la razón ustedes, tenemos que 2 elevado a x es igual a 1 sobre 32. Ahora la idea es que debemos igualar bases, pero 1 sobre 32 no se parece en nada como a una base, a la base 2 que tiene allá al frente, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer, Eduardo? Hay que recordar la propiedad de potencia donde si un número elevado a un exponente negativo era igual a la inversa o al recíproco de ese resultado, o sea, quedaría como 1 partido en la base en exponente. En palabra más sencilla, ese 1 partido en 32 lo puedo escribir como 32 elevado a menos 1, siguiendo con esa propiedad de potencia mencionada anteriormente. Muy bien. Ya, ese podría ser el inicio de uno de los caminos, ¿cierto? Que efectivamente podríamos colocar 32 elevado a 1 y al invertirlo me quedaría menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay otros caminos que también me van a conducir a la misma explicación, pero justamente hay que usar esa propiedad de potencia. Entonces, obviamente eso nos indica en el camino que
ese 32 que está ahí lo podemos transformar inmediatamente en una potencia, diciendo que es 2 elevado a 5. Y al invertir la fracción, entonces nos quedaría 2 elevado a menos 5. ¿Ya? Entonces, sí, sí, Ángelo, así parece. Pues yo estaría feliz. Ya, tenemos entonces de que X, en este caso, una vez que las bases son iguales, recordarán, la idea va a ser entonces de que a contar de ese momento en que las bases son iguales, yo puedo asegurar de que los exponentes también lo son. Y si es necesario resolver alguna ecuación solo con los exponentes, obvio, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos definir de que 2 elevado a X es igual a 2 elevado a menos 5. Y por consecuencia, X sería entonces equivalente a menos 5. ¿Ya? Y para finalizar entonces la respuesta formal, que es la que yo siempre le pido, tendríamos entonces de que el logaritmo de 1 sobre 64 dice ahí, pero en realidad es 32, ¿ya? Ahí hay un pequeño error, se los menciono de inmediato para que nos quede, no nos vamos a confundir después, ¿ya? Esa fracción no debe ser 1,1 sobre 64, debe ser 1 sobre 32, ¿ya? Y eso va a ser igual entonces a menos 5. Muy bien recordado, chiquillos. Vamos bien hasta aquí. Entonces, avanzando un poquito más. De la definición del logaritmo y su equivalencia con las potencias, se tiene que recordar lo siguiente. ¿Ya? A no olvidar, esto es solamente para mencionarlo y avanzar rápidamente, que el logaritmo cuando tiene la misma cantidad en el argumento y en la base, va a ser siempre equivalente a 1. ¿Ya? Y además que el logaritmo de 1, sin importar cuál sea la base, va a ser siempre equivalente a 0. ¿Quién me podría decir por qué esto es verdad? ¿Alguien recuerda eso? A ver, de los que vienen llegando al último. Valentina, ¿por qué en la número 1 eso se dice que es verdad? El logaritmo de A con base A es igual a 1. ¿Vale? Porque todo número elevado a 1 va a dar el resultado anterior, o sea que A elevado a 1 es A. Estupendo, Valentina, ya. Muy bien. O sea, dicho de una manera más práctica, podríamos decir de que al transformarlo en potencia, entonces me queda justamente lo que indicaba su compañera. Me queda una potencia con exponente 1, del cual ya sabemos que su resultado va a ser siempre la misma base. ¿Cierto? Muy bien, Valentina. Antonia, ¿por qué me podría decir usted que es real esto del que aparece en la número 2? Porque el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Antonia Venegas, ¿está por ahí, mi niña? Lo puede escribir también. Recuerden que pueden usar el chat sin ningún problema, por si acaso. ¿Ya? O Yasmín Salazar, usted que viene llegando hace poquitito también. ¿Por qué es verdad esto de que el logaritmo de 1 con base A sea igual a 0? ¿Necesariamente tiene que ser 0? ¿No puede ser otra cosa? Yasmín Salazar. Veamos que nos contestaron. No se acuerda, ya no importa. A ver. La idea es que utilicemos la definición del logaritmo, ¿cierto? Y al transformarlo en potencia nos vamos a dar cuenta que nos quedaría una potencia con un exponente 0, o sea, un número X, un número cualquiera, que es la letra A, ¿cierto? Elevado a 0. Y como ya sabemos, todo elemento elevado a 0 va a ser siempre equivalente a, aparezcan, va a ser equivalente a 1, exactamente, ¿ya? Ahí están entonces las dos proposiciones. Ya, chimuelos. Entonces, habiendo recordado eso, vamos a avanzar sobre algunos elementos que son más comúnmente utilizados. No hablamos solamente del logaritmo de 0, logaritmo de 1, no. Hay otras propiedades que también se ocupan de manera bastante más regular y hay que recordarlas sí o sí. Entonces, tenemos en la tercera propiedad, fíjense que acá se trata de algo sumamente sencillo. Si tengo el logaritmo de una potencia, ¿ya? Esto va a ser equivalente a un proceso sumamente sencillo, como les decía. Tomo el exponente y lo coloco delante del logaritmo en producto, o sea, en multiplicación.
Como ustedes pueden observar acá, de hecho, se ve que b está elevado a n, ¿cierto? Entonces, esa n, que es el exponente de la potencia, la trasladamos de lugar, ¿cierto? Y la colocamos delante del logaritmo, y le vuelvo a insistir, la colocamos delante del logaritmo, pero asegurándonos de que ahí hay una multiplicación, hay un producto. ¿Ya? Eso nos va a permitir en un futuro cercano, entonces, resolver entonces el logaritmo sin el exponente, ¿cierto? Trabajando solamente la base de la potencia, y el resultado del logaritmo entonces lo multiplicamos por ese elemento que está representado por n. Ya, Juan Esteban. Ok. No lo haremos más entonces. Listo. Logaritmo del producto. Justamente a raíz de lo que es la definición del logaritmo, podemos incorporar este elemento, ¿cierto? Con respecto a la multiplicación en el argumento, ¿ya? Y ojo, que la idea de esta propiedad no es que sencillamente me encuentre dos números multiplicándose entre sí dentro del argumento. La idea de esto es que si es necesario hacerlo, el argumento, que puede ser un solo número, yo lo pueda descomponer en dos factores, y al descomponerlo en dos factores, poder aplicarle la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ya Juan Esteban, preocúpate más del contenido. Entonces, la idea va a ser de que si tengo un producto en el argumento del logaritmo, en el resultado puedo separar, ¿cierto?, cada uno de estos dos elementos del producto, cada uno de los dos factores, cada uno en su propio logaritmo, teniendo cuidado de que la base del logaritmo siga siendo la misma, ¿ya? Por una parte. Y al separarlos, cuidado aquí, ¿ah? Ahí tienen que tener mucho ojo cuando le toque hacerlo. La multiplicación no es multiplicación en el resultado, sino que pasa a ser una suma, ¿ya? O sea, hemos separado el argumento, cada uno en su propio logaritmo, pero no los sigo multiplicando, sino que los sumo, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Justamente por la definición del logaritmo, que al transformarlo en potencia, ¿qué pasa si usted multiplica dos potencias de igual base? ¿Qué es lo que hace con los exponentes? Se suman, efectivamente. ¿Ya? Sí, muy bien, ahí en el chat. Ahora, el tema es que justamente al trabajar con el logaritmo, al encontrar el resultado del logaritmo, lo que estoy encontrando, recuérdelo, es el exponente de la potencia, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que si estoy trabajando con el exponente de la potencia, tengo que necesariamente utilizar, no puedo pasar a llevar las propiedades también de la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, por el hecho de multiplicar dos potencias de igual base, tengo que sumar los exponentes. Es por ese motivo lo que sucede acá en el logaritmo de un producto. ¿De acuerdo? Ahora, la misma explicación va a correr para la propiedad número 5, que me dice acá que el logaritmo de una división, yo lo puedo separar, cada uno de los dos componentes de la división, dividendo y divisor, cada uno en su propio logaritmo. Una vez más, teniendo cuidado de utilizar la misma base, ¿cierto?, en ambos logaritmos, y por la misma explicación de las propiedades de potencia, de la división, los logaritmos ahora pasan a restarse, ¿de acuerdo? Entonces el logaritmo de una división me permite separar su argumento, descomponer la fracción y restar entonces sus logaritmos, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda con estos dos recuerdos, con estos tres recuerdos que hicimos? ¿Está todo claro? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Melissa quiere hacer alguna pregunta? ¿No? No, es que tenía el micrófono encendido. Ah, ya. No, por eso le pregunté, pues. No hay problema en todo caso. Ya, Me avancemos había dado entonces. cuenta. Ok, avancemos. Ya, atentos con esto. Loreto, ya, ahí está. Fíjense acá, dice cómo el logaritmo de menos 4 por menos 8 con base 2, ¿cómo? Solo sumar el resultado.
sumar los resultados de los logaritmos, Juan Esteban, ¿ah? Usted calcula el primer logaritmo, calcula el segundo logaritmo, y los dos resultados de los logaritmos se suman. ¿De acuerdo? Esa sería la idea final. Ya, entonces ahora, tomando de esas propiedades la siguiente expresión, mucho ojo, acá dice, el logaritmo de menos 4 por menos 8 con base 2. ¿Será verdad? ¿Será lo mismo que el logaritmo de 32 con base 2? ¿Por qué se plantea esto? Porque ¿qué pasa? Que si usted resuelve la multiplicación, tiene menos 4 por menos 8, obviamente menos por menos, como usted ya lo sabe desde hace mucho, menos por menos equivale a más, a positivo, ¿cierto? Y 4 por 8 equivale a 32. Entonces se me plantea la pregunta, utilizando, entre comillas, utilizando la propiedad anterior, ¿será lo mismo entonces el logaritmo de menos 4 por menos 8 que el logaritmo de 32, en ambos casos con la misma base? ¿Será lo mismo, no? Ya, Eduardo acá nos plantea de que no es verdad. El argumento puede ser todos los reales positivos sin el 1 incluido, siendo en este caso indeterminado. Podría ser, ¿ah? ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué cree usted? Escriba la respuesta en el chat. Yasmín cree que es verdad. Ya, de hecho suena bastante lógico, ¿ah? ¿Qué opina Juan Esteban? Loreto, que llegó hace poquito. Yasmín dice que sí, por la propiedad número 3. Bueno, hay un argumento bastante sólido ahí, por la propiedad número 3. ¿Sí? No sabe. Miguel, bueno, tiene lógica lo primero que escribiste. El primer resultado sería, ya, sí, en ese caso sí. Y el 2 elevado a 5 nos da 32. No, efectivamente. Ya, pero aboquémonos a esto que tenemos en este minuto en pantalla. Valentina dice que no, porque menos 4 más menos 8 es igual a menos 12. Sí, ninguno de nosotros sabe así a ciencia cierta de manera inmediata, ya nadie nace sabiendo, eso yo se lo he dicho muchas veces, pero hay que arriesgarse, hay que cruzar el río. Ya, revisemos. Veamos qué es lo que pasa aquí, meus estimados amigos. Juan Esteban dice no, porque ese negativo cambia las cosas. Buen argumento también. Revisemos. Ya, vamos a ver quién ganó. Si calculamos el primer logaritmo, es decir, el logaritmo de 32 con base 2 igual a 5, revísenlo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 son 32, revíselo, por si acaso, ya. Al aplicar entonces lo que conocemos como la definición del logaritmo, lo transformamos en potencia, ¿cierto? Sabemos que 2 elevado a 5 es 32. Lo que quiere decir entonces, obviamente, sí, Miguel, sí daba. Ya, lo que quiere decir entonces que hasta ahí no hay problema, que el logaritmo de 32 con base 2 sí efectivamente es igual a 5, ¿cierto? Eso ya por definición lo acabamos de descartar. Veamos lo que viene. Tenemos entonces ahora, si calculamos cada logaritmo por separado, es decir, el logaritmo de menos 4 y el logaritmo de menos 8. Logaritmo de menos 4 igual a x, ¿cierto? Algo que no conocemos. Al aplicar la definición, tenemos en ambos casos estas dos cosas. En el primer caso tenemos que 2 elevado a x es igual a menos 4, y en el segundo caso 2 elevado a x es igual a menos 8. Entonces aquí cabe preguntarse, obviamente, a ver, el menos 4 y el menos 8 hay que transformarlos de alguna manera, de modo tal que la base quede como 2, que me quede igual que la base de al frente. Esa es la idea entonces de aplicar la definición del logaritmo, eso ya lo veníamos haciendo hace rato. ¿Existe una potencia que haga eso? ¿Que al resolver la potencia me quede la base negativa? ¿Podrá existir algo así o no? Lo mismo que yo le estoy planteando. ¿Es posible que al buscar el exponente el resultado sea negativo?
¿Existe alguna propiedad de potencia que me permita hacer algo como eso? ¿Ya? Bueno, de acuerdo a todas sus respuestas, revisando todas las respuestas que nos dieron, todas tienen lógica. ¿Ya? No crean que andan muy lejos de la verdad. ¿Ya? Todas tienen su base lógica, pero una sola es la respuesta correcta. Revisemos. No es posible. El argumento del logaritmo debe ser positivo. O sea que, dicho de una manera sumamente sencilla, para que las propiedades efectivamente me surtan efectos, me puedan servir, entonces necesariamente en esas propiedades, puntualmente en esas propiedades, el argumento del logaritmo debe ser positivo. ¿Ya? Sí, Juan Esteban, usted tenía la razón. Y eso es efectivamente porque no hay una forma de transformar eso. ¿Ya? No hay una forma de encontrar un exponente de manera tal que el resultado final sea negativo. ¿Ya? Entonces, cuidado entonces con esta condición. Lo que acabamos de revisar es una condición para poder resolver esto y aplicar las propiedades de manera eficaz. ¿Ya? Avanzamos entonces. La afirmación, la respuesta formal, la de siempre, no es verdad. ¿Ya? Bien, avancemos entonces. Vamos a aplicar un poquito lo aprendido. Atentos con esto, chiquillos. Es solamente aplicar la definición de potencia. ¿Eh? Se ve de manera lógica. Dice acá, se considera que es una consideración que el enunciado, esta es una pregunta tipo PTU, el enunciado me está diciendo, ¿sabe qué? Esto es verdad de aquí en adelante, ¿ya? O desde este momento, esto es verdad y aplíquelo para esta pregunta. Perfecto. ¿Qué es lo que es verdad? Me están diciendo lo siguiente. El logaritmo de 2 corresponde a 0,3. Y luego me dicen que el logaritmo de 3 corresponde a 0,5. O sea, esos son sus resultados. La pregunta plantea, eso es lo que me están diciendo en el inicio de la pregunta, eso es lo que me están diciendo, esto es así, considérelo de esta forma. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores es igual a el logaritmo de la raíz cuadrada de 6? Obviamente lo que usted tiene que hacer ahí es aplicar sus conocimientos con respecto a 1, raíz, 2, potencia, 3, logaritmo. Todo eso está relacionado, ¿ya? En este caso, la raíz cuadrada de 6, usted la puede transformar en potencia, y esa potencia la puede transformar en logaritmo, ¿ya? Y viceversa, por supuesto, ¿ya? De hecho, nos podríamos ir directamente desde la raíz hasta el logaritmo, pero obvio que hay que tener sumamente claro cuáles son las propiedades de todo esto, ¿ya? Su compañero Eduardo entonces está planteando ya una posibilidad. Él dice que es la letra A. Revisémoslo. Vamos a ir paso a paso. ¿Ah? Si hay alguna duda en cualquiera de los pasos, avisen de inmediato, por favor, chiquillos. Veamos. El logaritmo de la raíz cuadrada de 6. ¿Cómo se escribe esta raíz como potencia? ¿Alguien recuerda eso? Propiedad de raíz y potencia. Aquí había una propiedad solo entre ellos dos, entre la raíz y la potencia. La raíz lo puedo escribir como exponente 1 partido en 2, porque el 1 es el exponente que acompaña al subradical, y el 2, en ese caso el denominador, es el índice de la raíz. Estupendo, genial. Es justamente eso. A eso se refería la transformación. No sé si se recordarán que yo le hice harto hincapié en eso, se lo repetí, pero muchísimas veces. Al transformar la raíz en potencia, recuerde siempre que el índice de la raíz va en el denominador del exponente. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que esa raíz cuadrada de 6 la podemos transformar en 6 elevado a un medio. Ojo que seguimos trabajando en el argumento del logaritmo. ¿Ah? No hemos hecho ningún cálculo del logaritmo. Solo hasta ahí hemos trabajado el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ahora, fíjense que lo que acaba de aparecer me está entregando un exponente, o sea, una potencia en el logaritmo. Espérenme un minuto. Ya, ahí había mucha bulla afuera. Ya, entonces quiere decir que tengo el logaritmo de una potencia. Y por lo que acabamos de recordar en el tema de las propiedades, nos decían que podíamos tomar el exponente, que era lo que yo le había dicho, ¿cierto? Y colocarlo en producto, en multiplicación, delante del logaritmo.
¿cierto? Entonces ahora puedo trabajar solo el logaritmo de 6, dejando pendiente la multiplicación con el 1/2, ¿de acuerdo? Si hacemos eso, al trabajar lo que yo les decía antes, ¿se acuerda? El logaritmo del producto, no siempre van a aparecer dos números, pero puedo transformar ese argumento que sea un solo número, lo puedo transformar y descomponer, ¿ya? Entonces acá, efectivamente, el 6 se descompuso en 3 por 2. ¿Ya? ¿Por qué se descompuso en 3 por 2? Porque son esos los logaritmos que me están indicando desde el comienzo que son conocidos. El logaritmo de 2 es 0,3 y el logaritmo de 3 es 0,5. ¿Ya? Entonces, el 6 lo hemos descompuesto justamente en estas dos cantidades para poder aplicar de alguna forma las condiciones iniciales de este problema. Entonces, aplicamos propiedad del logaritmo nuevamente, donde separamos los argumentos y obtenemos la suma, ¿cierto? 1/2 por el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué cosa de nuevo, Juan Esteban? A ver, mira, anda fijándote en los pasos que van a ir apareciendo. Tenemos la raíz cuadrada de 6, fue transformada en 6 elevado a 1/2, ¿cierto? Por propiedad de raíz y potencia. Luego de eso, por propiedad de logaritmo, el exponente 1/2 fue trasladado al inicio del logaritmo en forma de producto, por la propiedad que acabamos de recordar hace poquito atrás, en las diapositivas anteriores. ¿Ya? Luego de eso el argumento es trabajado, es descompuesto en dos elementos que al multiplicarlo me resulten 6, por supuesto, ¿cierto? Y eso nos daría, obviamente, el logaritmo de 3 por 2. A ver qué pasó. Juan Esteban, me parece que tu dispositivo está complicado, así que te aconsejo que lo reinicies. ¿Ya? Los demás Ya, ahora sí, vio. ¿me ven bien o no? ¿Los demás? ¿Me escuchan? Alguien que responda, porfa, que no sé. Sí, Ya, profe, se ahora ve sí, bien, sí pero de funciona. repente se queda pegado. ¿Me quedo pegado? Anda, la onda. Oye, y no me he fumado ningún caño, se los digo. No sé qué pasó. Ya, vamos otra vez. Es mi señal de internet. Bueno, tratemos de avanzar. Juan Esteban, de existir muchas dudas al respecto, te lo voy a ir señalando de a poco, ¿ya? En el transcurso de lo que nos queda de clase. Dale. ¿Ya? Entonces, tenemos, como les decía, la descomposición del 6, ¿cierto? En 3 por 2. Aplicamos una segunda propiedad del logaritmo donde separamos los argumentos, ¿cierto? Recuerden que la multiplicación de esos dos elementos me lleva a la suma de los logaritmos independientes de cada uno de ellos. Es decir, 1/2, que lo tenemos afuera esperando su turno, ¿cierto? Por el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2, por la propiedad del logaritmo. Luego de eso, entonces, resolvemos. Ya sabemos que el logaritmo de 3 equivale a 0,5, por el inicio del planteamiento del problema. Y además sabemos que el logaritmo de 2 equivale a 0,3, también por lo mismo, ¿cierto? Por el planteamiento. Luego de eso, entonces, que tengo los resultados de ambos logaritmos, y aquí hay algo que preguntabas tú delante, Juan Esteban, cuando ya tengo los resultados de ambos logaritmos, simplemente los sumamos, ¿cierto? Y procedemos a multiplicar. Al sumarlo, eso nos daría 0,8. Y al multiplicarlo con 1/2, le recuerdo, numerador por numerador, denominador por denominador, ¿cierto? Acá no hay denominador, pero acuérdense que asumimos que hay un 1 debajo. Entonces, 0,5 más 0,3, 0,8. 1 por 0,8 es 0,8 y 2 por 1, 2. Finalmente resolvemos la división y obtenemos el resultado final, que equivale obviamente a 0,4. Alternativa correcta entonces es la letra A. ¿Estamos? Ya, sigamos avanzando para... ¿Qué? ¿Hay alguien escribiendo? ¿No? Ah, ya. Ya, perfecto. No sé, se pone medio rara esta cosa de repente. Avancemos. Esto se los tengo preparados. Sáquenle una foto porque le voy a agregar una buena recompensa a quien me diga lo siguiente. Aplicando lo aprendido, esto es un desafío. Tenemos, si a elevado a b es igual a c y a elevado a p es igual a q, entonces el logaritmo de c por q
con la misma base es igual a 2 puntos. Y ahí están todas las alternativas. Entonces, ojo, no es que ustedes lo desarrollen y lo contesten y me lo envían. La idea de esto, no sabemos, Eduardo, espérate un poquito. La idea de esto es que, fíjense en esto, mire, el logaritmo de c por q es igual a A, ¿cierto? Separamos aplicando la propiedad de logaritmo, y luego viene un desarrollo, ¿cierto? Donde se hace un cambio de variable, a elevado a x, se refiere a esta expresión que está acá arriba, es igual a c, a elevado a y es igual a q, ¿cierto? Que es lo mismo que está ahí al lado derecho, en el enunciado, pero al lado derecho, ¿cierto? Y finalmente me dice que como x es igual a b y como y es igual a p, entonces, entonces fíjense la alternativa que quedó marcada como correcta. Según esta diapositiva, la alternativa correcta de esa expresión sería la letra B, ¿ya? La letra B que me dice B por P. Uf. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío sería que analizaran el procedimiento, incluso que si ustedes lo hacen rápido, lo pueden hacer rápidamente, lo desarrollan, ¿cierto? Y indiquen en el chat, primero, si está correcta la respuesta, ¿ya? Simplemente le colocan, sí, esa es la respuesta correcta, y se acabó el problema. Si ustedes consideran que no está correcta la respuesta, le ponen no, ¿cierto? Y una breve, pero ojo, breve explicación, ¿ya? No me ocupen todo el resto de la memoria del chat, por favor. Una breve explicación de por qué eso estaría malo, si es que usted lo considera que está malo. ¿De acuerdo? Ahí está el desarrollo, la alternativa marcada, usted lo verifica. ¿De acuerdo? Ya, bueno, y si pueden le sacan un pantallazo o una foto. En todo caso, vamos a volver si alcanzamos, obviamente, y si no, se los pregunto en otro momento, pero vamos a volver sobre la diapositiva para aclarar el procedimiento. ¿Estamos? Ya, avancemos. Veamos. ¿Será verdad que en este procedimiento puedo trabajar raíces sin ningún problema? Deberían, chiquillos, deberían sin ningún problema poder tener esta explicación rápidamente. De hecho, una vez más le digo lo mismo. La idea es utilizar la definición del logaritmo, o sea, transfórmelo a potencia. Se va a dar cuenta rápidamente que esto es sumamente fácil. En este caso, el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 con base 1/2, al aplicar la definición, queda expresado de esta forma. La base de la potencia elevado a lo que estoy buscando es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, en ese contexto, ojo que esto, como se trata de una ecuación, en el fondo se trata de una ecuación exponencial, ¿cierto? Usted puede transformar ambos lados de la ecuación, ¿ya? No necesariamente solo uno. Puede transformar los dos lados y dejar a los dos lados trabajados con la misma base. Esa sería la idea, buscar la misma base. Entonces, si observa el paso siguiente, la fracción 1/2 elevado a x fue trabajada, ¿cierto? Y quedó expresado como 2 elevado a menos 1, utilizando, ojo, una propiedad de potencia, la propiedad de potencia del exponente negativo. Se invirtió la fracción, ¿cierto? Y el 2 quedaría automáticamente entonces elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque resulta que aquí abajo, cuando tenía la forma de fracción, ese 2 estaba elevado a 1 positivo, y al invertirlo y aplicar la propiedad de potencia, me queda entonces como menos 1. Me quedaría exponente sobre exponente, ¿ya? Es igual a la raíz cuadrada de 2. Fíjense lo que vino a continuación. Se desarrollaron los exponentes, menos 1 por x, me quedaría menos x, y la raíz cuadrada de 2 se le aplicó la propiedad de raíz versus potencia, la transformación entre ellos dos. Nos quedaría 2 elevado a 1/2. Y siendo las bases iguales, ¿qué nos dice eso? Nos dice que los exponentes son, por consecuencia, también iguales. Pero cuidado, no dejar a la X con una carga negativa. Eso usted lo aprendió prácticamente casi desde que entró a la enseñanza media, incluso desde antes.
¿Ya? Eso usted debe tenerlo clarísimo. En una ecuación, usted va llegando al final y si la x le quedó negativa, algo tiene que hacer, pero no puede dejar a la letra negativa. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que pasó. Sabemos que x negativo es igual a 1/2, ¿y qué es lo que se está haciendo? Se está multiplicando la ecuación completa por -1. Lo que quiere decir entonces que en nuestro resultado tenemos que x es igual a 1/2 negativo. ¿Estamos? Ok, ¿alguien tiene duda con este procedimiento? ¿Quedó más o menos clarito? Muy bien. Avancemos. Ya me pilló la hora ya, que en realidad me puse a esperarlos, pero ahí, Eduardo, no se preocupen porque Eduardo me dio la explicación de que estaban pendientes de otra clase, que se había demorado más de la cuenta, así que tranqui. Pero, ¿hasta dónde lleguemos? Antes que me saquen de la sala. Ya. Otra aplicación. Tenemos, esto se puede ver muy enredado, se puede ver muy complicado, pero le quiero insistir una vez más sobre lo mismo. Utilice siempre, cada vez que se trate de logaritmo y de alguna aplicación sobre el logaritmo, utilice siempre la definición, es decir, vaya a la transformación en potencia y se va a dar cuenta que es mucho más fácil de contestar de lo que parece. Entonces, otro tipo PTU. Dice que b es igual al logaritmo de a con base 2. ¿Ya? Ahí hay una expresión que me está indicando, esto es simple de utilizar, pero utilícelo con letras. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, es de ahí. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Solo con la expresión del logaritmo que aparece ahí. Entonces, lo que yo le dije recién, lo que le recomendaba, utilice la definición. Avanzamos justamente por ahí. Por definición tenemos que 2 elevado a b sería igual a a, ¿cierto? Si tomamos solamente la expresión del logaritmo y su igualdad. La base es 2, el exponente es b, y el argumento, recuerde que es justamente el resultado de la potencia. ¿Ya? Entonces, al transformarlo en potencia tenemos 2 elevado a b es igual a a. Y con eso ya podemos contestar. Fíjense en la primera alternativa. Si ese es el logaritmo, esa es la definición, entonces es verdadero que a, es decir, el resultado de la potencia, en el caso de la potencia, el resultado de la potencia, que a está entre 0 y 1, si a está entre 0 y 1, o sea, ¿de qué estamos hablando? Razonemos rápidamente. Si a está entre 0 y 1, es un número decimal. Y si es un número decimal, por consecuencia, tiene que ser una fracción. O sea que me están hablando de que a, en este caso, si está entre 0 y 1, es una fracción. Ok. Si a es una fracción, ese es el planteamiento. Si a es una fracción, entonces b es menor que 0. O sea, ¿qué números son menores que 0, chiquillos? Los negativos. Muy bien, exacto. Obviamente los negativos, ¿cierto? Entonces me están diciendo que b es un número negativo y a es una fracción. ¿Es eso correcto? ¿Es verdadero eso, no? ¿Qué opinan? Que sí. Parece que los anduve pillando. Los anduve pillando, ¿no? O sea, Valentina, esa falta de ortografía no te la voy a perdonar nunca más en tu vida. Ya, pero no importa. No estamos en clase de lenguaje. Ya. Bueno, sí es efectivo. Acuérdense, por favor, esto lo vimos en clases anteriores. Si el exponente de la potencia es un número negativo, el resultado de la potencia tiene que ser una fracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le aplicamos la propiedad del exponente negativo. Debajo hay un 1, lo damos vuelta, ¿cierto? Y me queda expresado como fracción. Y eso, al trasladarlo al logaritmo, va a pasar exactamente de la misma forma. Acá tenemos que el argumento sería la fracción, y cuando el argumento sea la fracción, el argumento del logaritmo sea la fracción, entonces eso me dice que lo que estoy buscando necesariamente tiene que ser un número negativo. ¿De acuerdo? Que el exponente tiene que ser un número negativo. Entonces la primera, verdadera. Veamos la segunda. Teniendo en cuenta entonces la potencia, la definición del logaritmo, vamos a revisar la segunda. Dice, si b es mayor que 1, o sea, estamos hablando de que el exponente sea más grande que 1,
entonces A, que es el resultado, es mayor que 2. ¿Qué opinan? ¿Es verdadero eso o no? ¿Verdadero? Ya, su compañero dice que es verdadero, ¿lo apoyan o no? Ángelo, ¿qué dices tú? ¿O Miguel? Revisando, sí. La Vale dice que es sí. Bueno, ya. Miguel dice que es verdadero. Ah, Valentina le entró la duda. Siempre y cuando sea un número par. Uy, está difícil eso. Ya. Podría ser, ¿ah? Podría ser. Pero fíjate lo siguiente. Ahí dice claramente que si B es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, si B es mayor que 1, podríamos estar diciendo que B es 2, B es 3, B es 4, B es 5. B puede ser cualquier número que sea más grande que 1, ¿cierto? Entonces, supongamos que es 2. Sería 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 2 es 4. Supongamos que sea 3. Eso significa 2 por 2 por 2 y eso nos daría 8. Entonces quiere decir que igual es más grande que 2. O sea que en el fondo cualquier exponente que sea más grande que 1 me va a decir que el resultado siempre va a ser más grande que su base. ¿De acuerdo? Ya. Pero ojo, con la condición de que B sea más grande que 1. Esa es la condición. De hecho, eso es lo que dice al comienzo. Por lo tanto, la segunda alternativa también es correcta. Y revisando la tercera, bueno, para esto simplemente basta recordar alguna definición de raíz. La raíz cuadrada de 32. A ver, la raíz cuadrada de 32 no nos da un número entero, pero podemos buscar lo que se acerque más. Acuérdense de eso. Y lo que se acerca más en este caso sería, eh, entonces, dice, B sería 2,5. O sea, si el resultado de la potencia sería la raíz cuadrada de 32, entonces B sería 2,5. Uf, habría que aplicar algún tipo de propiedad acá, ¿cierto? Eduardo nos dice que es verdadero. Ya, entonces, analizando cada una de las afirmaciones como lo hicimos, ojo, si usted resuelve la raíz cuadrada de 32, se va a dar cuenta que efectivamente los números calzan. ¿Ya? Entonces, es verdadera también y en este caso corresponde entonces a la letra E. La alternativa está correcta. Todas las afirmaciones son verdaderas. Pero ¿qué es lo que nos decía? Ahí revisemos la última por si acaso. Decía 2 elevado a b, o sea, 2 elevado a 2,5 es igual a 32, a la raíz cuadrada de 32. ¿Ya? Entonces, si usted resuelve la raíz cuadrada de 32, se va a dar cuenta de que efectivamente corresponde a la potencia. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Actividad 1. ¿Hay que escribir acá en el chat o no? Sí, puede ser. Ya. Oh, me carga que la pantalla vaya quedando negra. Escribe como un solo logaritmo cada una de las expresiones. Indica las propiedades utilizadas. La idea es que toda la expresión quede señalada como un solo logaritmo. ¿Ya? Entonces, fíjense en la primera. ¿Qué debiera tener el logaritmo final? ¿Qué operaciones debiera tener el logaritmo final? Porque acá dice el logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo de C. Entonces, si lo quiero dejar todo eso como un solo logaritmo, ¿qué cosas deberían haber en su argumento? Ojo, Eduardo ya hizo una proposición. Ya puede ser correcta, el logaritmo de AB partido por C. ¿Alguien más? Isidora está muy calladita. ¿Qué me dice usted? ¿Será real, será verdadero lo que dice Eduardo? ¿Será así o no? Fíjense en las operaciones, tenemos toda la misma base, por supuesto, si no, no se podría resolver esto con propiedad, ¿ya? Con propiedades. Todas las bases son iguales, el logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo de C. ¿Ya? Juan Esteban dice que está bien. Ya, ok. Vamos a pedirle al Eduardo que conteste al último para la próxima.
Isidora, está bien. Muy bien. Bien, Juan Esteban. Está bien, bien su explicación. Ha avanzado mucho, Juan Esteban. Qué bueno. Efectivamente, la suma nos lleva a... Se desprende del producto, ¿cierto? La suma se desprende del producto y la resta se desprende de la división. Es por eso que efectivamente, al trabajar solo la suma, tendríamos entonces el logaritmo de A por B, que lo podemos juntar sin la necesidad de colocar la multiplicación. Nos quedaría el logaritmo de AB menos el logaritmo de C. Y al aplicar entonces la propiedad sobre la resta, finalmente, tendríamos justamente la expresión que ustedes plantean. Muy bien, chicos. Veamos la letra B, oso. Un medio por el logaritmo de A menos 3 por el logaritmo de B. Nuevamente hay que trabajar las propiedades, ¿cierto? En este caso, ojo, hay un medio delante del logaritmo de A, o sea, de que eso proviene del logaritmo de una potencia, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos primero trabajado el logaritmo de la potencia. Sí, Eduardo, toda la razón. Tendríamos entonces trabajado el logaritmo de la potencia, es decir, un medio queda como exponente de A, ¿cierto? Ahí lo tenemos entonces trabajado ojo, por la propiedad del logaritmo. ¿Ya? No es que a nuestro antojo lo cambiamos de posición. Estamos utilizando la propiedad del logaritmo, ¿ya? Y a continuación, entonces, si usted observa, se hizo lo mismo con el logaritmo de B, que delante de él hay un 3. Entonces, al trabajarlo exactamente de la misma forma, ese 3 queda como exponente en el argumento, ¿ya? Y finalmente, entonces, estaríamos trabajando la resta, y además, ojo, se puede hacer algo más con el exponente un medio. Ojo ahí, atentos. Miren lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, el exponente un medio me permite trabajar el argumento y dejarlo como la raíz cuadrada de A. ¿Ya? Ahí hay una transformación, una propiedad que es entre la potencia y la raíz, que también las tenemos que aplicar en estos casos. Y la resta nos lleva entonces a la división de ambos argumentos, dejando todo expresado en un solo logaritmo. ¿Ya? Y finalmente, fíjense en eso, el logaritmo de A más 1. ¿Cuándo el logaritmo vale 1? Melitza, ¿recuerda eso? ¿Cuándo un logaritmo tiene como resultado 1? Y si, ¿cuándo un logaritmo tiene como resultado 1? Isidora, los estoy mirando acá en el chat. A ustedes, niños bellos. Cuando el argumento es 0, Ya, bien, ya, bien, bien. ¿Qué más? Sí, Eduardo, pero tranqui, tranqui, calma las manos, calma las pasiones. Ya, efectivamente, como indicaba su compañera, ¿cierto? Pero observe, cuando el argumento es igual a la base, tenemos como resultado un 1. ¿De acuerdo? Argumento igual a la base. Cuando teníamos el logaritmo de 1, sin importar la base, ahí el resultado era 0. Y acá la pregunta, si la leemos bien, dice, ¿cuándo un logaritmo vale 1? O sea, el resultado es 1. ¿De acuerdo? Ya, entonces, base igual al argumento, resultado es 1. Por lo tanto, el logaritmo de 10 con base 10 es igual a 1. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces el resultado de eso. ¿Ya? De la segunda parte del argumento, del más 1. Pero, de acuerdo a eso, lo que tenemos es el logaritmo de A más el logaritmo de 10. ¿Ya? Pensando en que la base, como no está señalada desde el comienzo, pensando en que la base, obviamente la asumimos como base 10, ¿cierto? O sea que formalmente tendríamos que leer esto como el logaritmo de A con base 10 más el logaritmo de 10 con base 10, para que me dé 1, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos trabajando, es que comenzamos este trabajo con la segunda parte del argumento, con ese 1 que está ahí después de la suma. Al haberlo transformado ese 1 en el logaritmo de 10 con base 10, entonces podemos aplicar la propiedad de logaritmo donde me dice multiplique sus argumentos.
Y por lo tanto quiere decir que finalmente obtenemos el logaritmo de 10a. ¿De acuerdo? Y ojo, que si usted no aplicó la previa propiedad del logaritmo con respecto a ese 1 que aparece ahí, entonces quiere decir que su resultado final hubiese sido solamente a, porque lo más probable es que usted hubiese escrito el logaritmo de a por 1. A por 1 es a, y lo hubiese dejado como el logaritmo de a, que obviamente no correspondía a la respuesta final. ¿Ya? Es por eso que se detalló tanto este ejercicio. Luego, actividad número 2. Veamos. Loreto. A ver si terminó de almorzar. Ojalá. ¿Está por ahí Loreto, no? Loreto, dígame, ¿la primera es verdadera o es falsa? ¿Qué opina? Mójese. Tírese a la piscina nomás. Aunque no sepa. Juéguesela. Falsa. Falsa. Ya. Con toda seguridad su compañera dijo que era falsa. Veamos. Efectivamente, es falso. ¿Ya? Pero cuidado también, no hay que relacionar inmediatamente el resultado del argumento con la comparación. Hay que tener cuidado acá. ¿Ya? O sea, es fácil, más de alguno pudo haber dicho, bueno, 1 dividido por 1000 jamás va a ser que eso que sea mayor que 0, ¿cierto? ¿Ya? Pero el tema es que debemos aplicar el logaritmo por su definición para saber si efectivamente el resultado del logaritmo es mayor que 0. Entonces, justamente aplicando eso, la definición del logaritmo, tenemos que 10 elevado a x es igual a 1 sobre 1000. Y eso nos dice que x entonces es igual a menos 3. Le recuerdo una vez más, propiedad del exponente negativo. El resultado de una fracción, lo damos vuelta, ese 1000 lo convertimos en potencia, ¿cierto? 10 elevado a 3, y al darlo vuelta, ese 3 pasa a ser, ese 3 que era exponente en el denominador, ahora al darlo vuelta pasa a ser negativo. Por lo tanto, x es igual a menos 3. Muy bien, Loreto. Avancemos. Ya lo saqué ya. La siguiente es verdadera, ¿ya? Debido a algo tan simple como la transformación. Transformamos la raíz cúbica de 6 elevado a 4, ¿cierto? Lo transformamos en potencia y nos quedaría eso como 6 elevado a 4 tercios. Luego el 4 tercios, por propiedad ahora del logaritmo, queda delante del logaritmo en producto, ¿ya? Y finalmente entonces resolvemos. Y eso efectivamente, tomando los mismos pasos que yo le acabo de señalar, tenemos entonces de que efectivamente al transformar en potencia y llevarlo delante del logaritmo, nos queda de esa forma. ¿De acuerdo? Recuerden algo sumamente sencillo para esto, chiquillos. Si en el argumento hay una raíz y esa raíz tiene un índice X, pero además también tiene un exponente, quiere decir que lo primero que debo hacer, me voy a tirar de hacha a transformarlo a potencia. Y teniendo la potencia, el exponente lo cambio delante del logaritmo en multiplicación y eso me va a guiar para todo el resto del ejercicio. ¿Ya? En la última, a ver si ahora sí, Yasmín Salazar, ¿será verdadero o falso? Escríbame por último. ¿Qué opina usted, Yasmín? ¿Verdadero o falso? Yasmín. Deje pensarlo. Me parece estarla viendo ahí. Déjeme pensarlo, profe. Ya. ¿Lo pensó? La Melitza dice que es verdadero. Se la jugó. Ya. Yasmín todavía lo está pensando. Verdadero creo, dijo. Por eso lo estaba pensando. Verdadero creo. Ya. Y Melitza argumenta que ambos miembros son idénticos. Ya, sí, puede ser una explicación, pero habría que afinar más esa explicación.
revisemos qué es lo que pasó. Tenemos que efectivamente es verdadero, ¿ya? Y en la explicación, ya que dice, no, no es verdad eso. Es falta de práctica nomás. Ya que, ahí está el motivo. Tenemos entonces 2 por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 5 equivale a el logaritmo de 2 elevado a 2 más el logaritmo de 5. Esa es la explicación lógica en el paso a paso. ¿De acuerdo? Y obviamente al argumentar eso, ¿cierto? Eso quiere decir al llevar todo al mismo argumento, se trata de una suma, por lo tanto al argumento lo llevamos como multiplicación, resolvemos la potencia, que obviamente nos daría 4, y al multiplicar entonces tenemos en el argumento 20, ¿cierto? Por lo tanto efectivamente equivale al logaritmo de 20. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles son las propiedades que aprendimos ahora del logaritmo? ¿Cómo las podemos identificar con un nombre así que a usted le acomode? ¿Cómo las llamarían? Hoy día trabajamos más específicamente con 3 propiedades. Profundizarnos sobre los logaritmos y ver más propiedades cerca de ellos. Sí, efectivamente, profundizamos sobre las propiedades del logaritmo, muy bien, ¿cierto? Y de esas propiedades se desprende que lo que pudimos hacer fue trabajar con la propiedad de producto y la propiedad de división, más la propiedad que me permite trabajar una potencia, ¿cierto? Ok, no hay problema. Ya, entonces tenemos, en el siguiente caso, ¿se puede aplicar alguna propiedad si tengo la siguiente expresión? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Rápidamente. ¿Se puede aplicar alguna propiedad en esa expresión o no? ¿En esa suma? Eh, Ya, Eduardo se la jugó, dijo que sí. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? La Valentina dice que sí. ¿Ya? ¿Quién más? Juéguensela, chiquillos, no sean temerosos. En la vida hay que ir jugándosela. ¿Ya? Sí, me mueve la cabeza, sí. Ya. Miguel también dice lo mismo. Y a Loreto también. Cambio de base. Eso sería... No es tan profundo, Eduardo, ¿ah? Pero sí, efectivamente, es una propiedad que vamos a trabajar en lo pronto. ¿Ya? El cambio de base. Pero ahora, veamos cuál es la respuesta de esta inquietud. Oh, oso. Con lo que manejamos bien hasta ahora, con lo que sabemos bien hasta ahora, no se puede, ya no se puede aplicar ninguna expresión, porque los dos logaritmos tienen distinta base, y en este caso se deben calcular por separado. ¿De acuerdo? O sea, calculo el logaritmo de 8 con base 2, calculo el logaritmo de 64 con base 8 y procedo a sumarlo. Así, pero le repito, por ahora, en este momento, ¿de acuerdo? Sí, Miguel, tienes que seguir confiando, no sea así. ¿Ya? De acuerdo a lo que manejamos y que hemos refrescado la memoria hasta ahora, no se pueden aplicar las propiedades que llevamos recordadas hasta ahora. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué dice ahora? ¿Podrían decir cuál es el valor de x en la siguiente expresión? Rápidamente. ¿Cuál sería el valor de la x en esta expresión? Marilú o Jessica Rojas. A ver si se la pueden jugar. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué valor tiene la x? Acuérdense que esa raíz la podemos transformar en potencia. Puede ser, puede ser. Ya, ya. Marilu y Jessica parece que chiquillas pueden escribir también, ¿ah? No hay ningún problema, por si acaso. Ahí está la respuesta. X equivale a 5 medios. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la raíz de 10 elevado a 5 fue transformada.
¿ya? Y nos quedaría 10 elevado a 5 medios. ¿Eso será así o no? ¿Qué opinan? ¿Estará correcto eso? No, porque el 10, usted dijo que si la base era igual al argumento, creo, era 1. Ya, perfecto. Si la, Entonces ojo, 1 por 5 medios es 5 medios. ya, eso sería así si efectivamente la base fuera igual al argumento en esa propiedad. ¿Ya? Pero lo que la propiedad me dice es que eh, perdón, estamos hablando de la propiedad de, me enredé, estamos hablando de la propiedad de la potencia y efectivamente cuando hablamos de argumento igual a la base, eso equivale a 1, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ustedes tienen toda la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque eso nos quedaría 10 elevado a 5 medios. El 5 medios lo colocamos delante del logaritmo. ¿Y qué es lo que pasaría a continuación, chiquillos? Necesito que ustedes lo descubran. Fíjense en lo que le voy a escribir acá. Acuérdense que el índice queda en el denominador, ¿cierto? Al hacer la transformación a potencia. ¿Ya? Entonces, me quedaría la siguiente expresión. Fíjense. ¿La ven o no? No sé si la estoy enfocando bien. ¿Sí? Ya. Eso sería entonces, al transformar a potencia y cambiamos el exponente delante del logaritmo, y como muy bien dijo su compañera, si el argumento y la base del logaritmo son iguales, entonces eso quiere decir que equivale a 1. Por lo tanto, lo que tendríamos sería ese siguiente paso, mire. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10 con base 10 es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría 5 medios por 1. Y 5 medios por 1, obviamente va a ser equivalente a 5 medios. ¿Ya? Entonces, ojo con los resultados así a la rápida. Es bueno que lo ensayemos en todo caso, ¿eh? Que lo calculemos mentalmente y que veamos hacia dónde va la micro. En realidad, tan perdidos no andaban por los argumentos que ustedes me dieron, ¿ya? Pero hay que tener un poquito más de claridad en la consecuencia de lo que estoy trabajando mentalmente, ¿ya? Pero no, en todo caso estuvieron súper acertados y súper bien trabajados los argumentos de sus respuestas en esta clase. Así que no, estuvieron súper bien. Ya, gente, hemos llegado al final entonces y esa sería la última clase, creo, no estoy bien seguro, pero de esta fase por lo menos me parece que esa sería la última clase que les va a servir para la clase con la profesora Solange. ¿Ya? Traten de no dejarme feo, por favor. ¿Ya? Traten de sacar la cara, de mostrar de que efectivamente han aprendido algo, así como lo han hecho durante la clase. ¿De acuerdo? Ya, va a estar disponible hoy en la tarde la evaluación formativa número 4, solo queda echarle una última revisada y publicarla. Y, chiquillos, la evaluación formativa número 3 la han contestado 3 personas, solo 3 personas. Y eso está hablando muy mal de la responsabilidad del curso. Así que, ojo con esa situación. Por favor, pónganse al día con esto. ¿Ya? Sí, Eduardo, efectivamente.